Hola, soy Iris, bienvenidos a mi zona de acuarelas. Voy a sacar los auriculares. Sigo todavía con la paleta, que es una joya. Y ahora lo que les voy a mostrar les voy a recomendar un libro para aprender acuarelas. Es un libro chiquitito, de editorial Gustavo Gili, una editorial que nunca me decepciona. Realmente es una excelente editorial de libros de diseño y de técnicas. Acuarela práctica, materiales, técnicas y proyectos, y el autor es Curtis Tappenden. Lo vamos a ir viendo juntos. La tapa me encantó, la verdad es que lo compré como libro objeto, sinceramente, lo tengo ya hace unos años, me pareció un libro precioso. Lo encontré en la librería en Ateneo, la grande, la de Gran Splendid, una de las mejores, no sé si saben, librerías del mundo, una de las librerías más lindas del mundo. Entiendo que es la librería más linda y una de las más grandes en habla hispana, y de ese estilo de librerías la más grande y la más linda es Barnes & Noble de Nueva York, pero en habla hispana tengo entendido que es Ateneo Gran Splendid. Bueno, lo encontré dándome una vueltita por ahí, muy de vez en cuando paso por esa librería y me encantó. Realmente me encantó como objeto, no específicamente como para aprender acuarela, sino que a primera vista dije, ¿y esto qué es? Y me encantó porque la tapa simula el graneado de un papel de acuarela. Y es casi como una especie de cuaderno personal. Habla, bueno, en la contratapa nos dice que la acuarela vive un auge sin precedentes, lo cual es cierto, es una de las épocas de la historia que más acuarelistas parece que andan dando vueltas. Curtis Tappenden, no quizás acuarelistas de grandes obras de arte, pero está muy de moda con el tema del urban sketching, de los cuadernos y demás. Curtis Tappenden es pintor, poeta, artista de performance y escritor. Ha trabajado como ilustrador para el sector editorial y es un autor de más de 20 títulos sobre dibujo, pintura y diseño gráfico. Imparte clases en la University for the Creative Arts de Kent y Surrey y ha expuesto su obra artística en numerosas galerías del Reino Unido. Vamos a mirarlo, como hacemos siempre. Voy a bajar la cámara, hay un poco de sol, pero creo que no nos va a impedir ver el libro. A ver si lo puedo poner bien en cuadro. Vamos a apoyar sobre esto, así lo ven. No está el libro sucio ni manchado. Esto es lo que me hizo comprar el libro. No está el libro sucio ni manchado, simplemente es una especie de cuaderno de acuarelas como está diseñado. Me pareció muy novedoso la forma en que lo diseñaron. Bueno, Gustavo Gili es tierra de grandes diseñadores de libros, así que era de esperarse a lo mejor un diseño así, pero es muy novedoso. Bueno, el índice hace una introducción al color, cómo trabajar en interiores, trabajar al aire libre, pintar edificios, motivos en movimiento, color, luz. Es decir, lo vamos a ir viendo. Es muy, muy completo. Es pequeñito el libro, pero es completo. Si no tenés ningún libro para pintar acuarelas, si querés empezar por uno, este es uno de los que podrías empezar porque abarca, ahora lo vamos a ver, un espectro amplio de las dudas que podés llegar a tener para empezar a pintar acuarelas. Bueno, habla de cómo llevar un cuaderno de acuarelas, no llevar de transportar, sino cómo hacer un cuaderno de acuarelas, cómo elegir el papel. Habla de las diferencias de papeles, papel de dibujo, papel prensado en caliente, papel prensado en frío, papel rugoso, papel oriental y orgánico o papel hecho a mano. Te va mostrando, te explica el grosor de papel, es decir, que es una buena guía para comprar el papel cuando recién estás empezando. Explica también, esto es un folleto de wash de Royal Talents. Explica también los distintos tipos de acuarelas que podés conseguir, la diferencia entre acuarela y wash, bueno, rotuladores de fibra de fieltro,
cómo combinar con otros pasteles como pasteles, tizas, ceras, lápices acuarelables y el uso de tintas. Siempre son como pequeños tips o pequeños datos, no es que se extiende en cada cosa, pero que es una buena manera de conseguir tus útiles de pintura básicos. De hecho, tiene un capítulo de útiles de pintura, el cuidado de los pinceles, otro tipo de pinceles que podés llegar a usar, para qué te pueden servir los pinceles viejos y las distintas variantes de pinceles que podés llegar a necesitar. Aunque se dice entre acuarelistas que si el acuarelista es muy bueno con un solo pincel de este formato, va a poder hacer toda la obra. Pero cuando estás empezando, quizás te guste también experimentar con distinto tipo de pinceles para ver con cuál te sentís realmente cómodo. Trazos y manchas básicas, es decir, que te va a hablar de lavados, puntuados, scambling, pincel seco, húmedo sobre seco, húmedo sobre húmedo, las distintas técnicas de cómo pintar con este material específico que es la acuarela, que vas a pintar siempre, obviamente, de manera distinta como pintás con óleo o como pintás con acrílico. Bueno, habla de otras técnicas, en este sentido sería cómo hacer texturas, salpicados, dejando secar el color y superponer, usar esponjas, cera, aceite, líquidos de enmascarar, la cinta de pintor, y te va mostrando algunas ideas. Es decir, es un libro básico, no te va a mostrar el paso a paso de cómo pintar, pero sí te va a dar muchos tips puntuales. Dibujar contornos a pincel, aplicar tonos, o sea, te va a abrir la mente como para que vos mismo empieces a buscar también ideas o cosas para hacer con tus acuarelas. Va a hablar un poco de composición, unas reglas de composición básicas. Hay una también introducción al color básica, ¿sí? Cómo trabajar con las mezclas de colores, qué colores necesitas, una paleta muy básica, cómo mezclar los colores, cómo superponerlos. A mí me ha pasado comprando journals artísticas, escuchar chicas o chicos que preguntaban, que nunca habían comprado y pintado con acuarelas y compraban su primer paleta, cómo se mezclaban, si se podían mezclar entre sí, si se pueden mezclar entre sí y a su vez se pueden también superponer y generar mezclas por superposición. Bueno, acá te va a mostrar las distintas maneras. Es decir, que es un libro que si lo tenés, vos mismo podés ir experimentando hasta encontrar tu propia manera de pintar. Sigue hablando de mezclas de colores, el uso de complementarios. Hay una pequeñita teoría de color. Muchos ejemplos, cómo generar impacto con los colores. Te va a hablar de cálidos, de fríos, de la sutileza del color. Y después empieza a meterse en cosas bastante más prácticas, como trabajar en interiores, por ejemplo, pintar objetos cotidianos. Yo he visto algunas acuarelas hace poco, pero preciosas, de cubiertos antiguos, de cosas de cómo poner la mesa, que eran preciosas las acuarelas. No recuerdo ahora el nombre del artista que las hace, pero una artista, yo creo que era europea, pero bueno, no les puedo contar porque olvidé el nombre. Era un apellido muy difícil. Mundos encerrados en sí mismos. No se está hablando de lo cotidiano, de agarrar de repente un costurero o donde pones tus clips y tus lápices. Es decir, lugares y cosas que tengas en tu propia casa es un buen tema para empezar a experimentar. Observar el mundo desde casa, es decir, lo que podés pintar desde tus ventanas. Bueno, cómo trabajar con luz interior. Y empieza después toda una gran parte de trabajar al aire libre, que si haces urban sketching te puede interesar muchísimo. Te va dando tips prácticos, cómo trabajar con luz del sol,
cómo hacer las nubes, trabajos con días de lluvia, cómo encuadrar y seleccionar una porción de lo que estás mirando, porque evidentemente no podés pintar todos los detalles de lo que ves al aire libre. De hecho, quedaría tal vez una pintura muy confusa. Tenés que seleccionar lo que realmente querés destacar. También habla de usar referencia fotografías, cómo pintar edificios. Me encanta cuando aparecen los manchones de acuarela como si fuera un cuaderno de bocetos, me encanta. Cómo ubicar los elementos cruciales para destacar el elemento que vos considerás más importante, se llama fulcro eso, cómo destacar el sector donde primero querés que el espectador mire. Bueno, unas pequeñas reglas básicas de perspectiva. Es decir, te va dando tips para que puedas trabajar o experimentar con técnica. ¿Sí? Cómo hacer distintas partes de la arquitectura, balaustradas, arcos, pintura de motivos en movimiento, animales, niños, secuencias, pinturas en secuencia de movimiento. Vuelve a tocar el tema del color, pero en este caso ya para reflejar, por ejemplo, estados de ánimo, ya no es teoría del color pura, no, o sea, no es mezclas de colores, sino cómo usar o cómo impactar psicológicamente en el espectador con el uso del color. Cómo trabajar con paletas limitadas, la luz, pintar a contraluz, la luz reflejada, esta es la tapa del libro, la luz reflejada, es decir, en agua, por ejemplo, mar, ríos, las luces y las transparencias, y después se va metiendo en pintar sobre la marcha, típico de urban sketching, pintar en los viajes, pintura de aeropuertos, por ejemplo, cómo llevar un cuaderno de viaje o un journal art o una bitácora, según donde estés lo vas a llamar de distinta manera, cómo hacer reportajes. Esto es muy útil para quienes quieran ir interiorizándose en la ilustración y de repente la ilustración tal vez para diarios, para revistas. Cómo hacer bocetos rápidos en situaciones incómodas, aprender de la obra de otros, y acá te va a mostrar otros artistas y cómo buscar la inspiración, el lenguaje básico de la acuarela, cómo tenés que hacer para desarrollar tu estilo propio, es decir, te va a hacer pensar también sobre la acuarela y sobre todo pensar como un artista, que es el final del libro. Te va dando consejos, el autor sabe mucho del tema y va dando sus consejos, cómo planificar bocetos, cómo inspirarte en las ideas del cuaderno, porque vos podés llevar un cuaderno y ese cuaderno utilizarlo, que es lo que suelo hacer yo, pero los dejo además como cuadernos de artista. Después en sí mismos trabajo con una planta, de repente desarrollo toda una flor en un cuaderno y después de eso selecciono qué es lo que yo quiero pintar en grande. Bueno, y después pintar de memoria, pintar con la imaginación, y también habla un poquito de abstracción. Un índice alfabético, y acá terminamos con los agradecimientos. Y realmente, si no tenés ningún tipo de experiencia en la acuarela y estás recién empezando, y te lo recomiendo, te lo recomiendo. Me parece bueno, no explica el paso a paso, pero mira, la verdad es que el paso a paso lo podés encontrar en cualquiera de los canales de acuarela de YouTube. Pronto vas a encontrar también en el mío, vamos empezando a poquito. Pero este libro te va a ayudar también a pensar como un artista, y lo podés llevar encima para sacarte algunas dudas. Y bueno, sí, eso es un libro que a mí me gusta mucho, de los que tengo así como chiches, no sé, en mi biblioteca. Acuarela práctica
Editorial Gustavo Gili, Curtis Tapenden, te lo recomiendo. Hasta la próxima.